Hola amigos, espero que estéis muy bien. Aquí estamos de nuevo en Relatos en la Ventana. Os traigo hoy a un autor poco conocido. Se trata del noruego Kjell Askildsen. Os voy a leer tres relatos breves. Me ha parecido mejor para daros una visión más global de este autor, tres breves que uno más largo. A mí son los tres que más me gustan, la verdad, de esta antología de lengua de trapo, que contiene varios de sus relatos publicados a lo largo de varios años. ¿Qué os digo de este autor noruego? Pues que es un autor al que se ha comparado, por ejemplo, con Carver, porque por esa manera de narrar sarcástica, digamos, sucia, realista, y que desde luego no escatima ningún contenido, ni sexual, ni violento, ni nada. Es más, ha sido incluso censurado en alguna ocasión. Os leo primero El comodín. Un sábado por la noche, hacia finales de noviembre, me hallaba solo en casa con Lucy. Yo estaba sentado en el sillón junto a la ventana, ella junto a la mesa del comedor, haciendo un solitario. Últimamente no paraba de hacer solitarios. Yo no sabía por qué. Pensaba que quizás tenía miedo de algo. Hace mucho calor, dijo Lucy. ¿Podrías abrir un poco la ventana? Estaba de acuerdo en que hacía algo de calor, y como afuera no hacía demasiado frío, abrí la ventana. Daba al jardín de atrás y a un bosquecillo, y me quedé de pie un rato escuchando el suave rumor de la lluvia. Tal vez fuera esa la razón, la suave lluvia y el silencio. Lo cierto es que ocurrió lo que ocurre de vez en cuando. Se te viene encima un gran vacío. Es como si la misma falta de sentido de la existencia se te metiera dentro y se extendiera como un inmenso y desnudo paisaje. Ya puedes volver a cerrar, dijo Lucy, aunque yo seguía mirando por la ventana. Voy a dar una vuelta, dije. ¿Ahora? Preguntó ella. Cerré la ventana. Solo un paseíto, contesté. Ella seguía con su solitario, sin levantar la cabeza. En la entrada me puse el impermeable y el gorro de lluvia que solo utilizo para trabajar en el jardín cuando hace mal tiempo. Tal vez por eso fui al jardín, en lugar de salir a la carretera. Llegué hasta el final, donde cultivábamos la col, y allí había un banco sin respaldo que databa de antes de que Lucy heredara la casa. Me senté bajo la lluvia en la oscuridad y miré hacia las ventanas iluminadas, pero como el jardín formaba una suave pendiente hacia abajo, no podía ver a Lucy, solo el techo y la parte superior de las paredes. Al cabo de un rato hacía demasiado frío para permanecer sentado. Me levanté con la intención de trepar por la valla y cruzar el bosquecillo hasta la carretera junto a la oficina de correos. Pero al llegar a la valla me volví y vi la sombra de Lucy en la pared de dentro y un trozo de techo, y no entendía cómo podía ser. No entendía cuál podía ser la fuente de luz que hacía que la sombra cayera justo allí. Trepé por la valla, por el lugar donde podía agarrarme a la rama inferior de un gran roble. Desde allí podía ver a Lucy sentada junto a la mesa. Delante de ella ardía una vela, y en una mano llevaba algo que también ardía, pero me resultaba imposible ver de qué se trataba. Luego la llama desapareció, y Lucy se levantó. En ese instante fue como si toda la habitación quedara en penumbra. Un momento después, Lucy había desaparecido de mi campo visual. Esperé un rato, pero no volvió. Bajé de un salto hacia la parte exterior de la valla y me adentré en el bosquecillo. Me preguntaba qué había quemado, y de alguna manera me sentía engañado, por no decir encandilado. Sé que fue justo eso lo que sentía, porque la idea me dejó algo perplejo. Incluso me pregunté de dónde procedía el verbo encandilar. Seguí andando por el sendero hasta llegar al aparcamiento de gravilla que había detrás de la oficina de correos. Allí me paré a sopesar los pros y los contras, y luego volví por el mismo camino. No era muy largo, solo unos 200 metros, y enseguida me encontraba otra vez junto a la valla. Permanecí un buen rato en la entrada, y cuando llegué al cuarto de estar, Lucy estaba haciendo un solitario. Levantó la vista de las cartas y me dirigió una sonrisa. No había ninguna vela en la mesa, ni restos de papel quemado en el cenicero. ¿Y bien? Preguntó. Llueve, contesté. Ya lo sabías, ¿no? Preguntó ella. Sí, contesté. Me senté junto a la ventana. Miré hacia el jardín, pero solo me encontré con el reflejo de la habitación y el de Lucy. Al cabo de un rato, sin levantar la vista de las cartas y con una voz completamente cotidiana, dijo: No tengo más que pellizcarme el brazo para saber que existo. Incluso tratándose de Lucy, era una afirmación muy contundente, y si la interpreté como una acusación, lo atribuyo a esa sensación de haber sido engañado, una sensación que no se había esfumado al volver a casa y encontrar borradas todas las huellas de lo que había visto desde la valla. Estuve a punto de darle una respuesta irónica, pero me controlé.
No dije nada, ni siquiera me volví hacia ella, sino que continué observando su reflejo en el cristal de la ventana. Se puso a recoger las cartas, todavía sin levantar la vista. Me sentí como si tuviera la cara rígida. Lucy guardó la baraja en el estuche y se levantó lentamente. Me miró. Fui incapaz de volverme, estaba completamente recluido en la sensación de haber sido agraviado. Dijo, pobre Joaquín, y se fue. La oí abrir el grifo de la cocina, luego se oyó la puerta del dormitorio y finalmente se hizo el silencio. No sé cuánto tiempo permanecí sentado, desmenuzando con amargura sus últimas palabras, tal vez varios minutos, pero por fin mis pensamientos tomaron otro rumbo. Me levanté y acerqué a la chimenea. Estaba tan limpia de cenizas como antes. Quería ir a la cocina y mirar el cubo de la basura, pero dudé ante la posibilidad de que Luce me sorprendiera. ¿Y qué? Me dije. No sabe que la he visto. Abrí la puerta de abajo del fregadero y sobre la basura podía verse la esquina de una carta quemada. La cogí y empecé a darle vueltas, perplejo y confuso. Las preguntas se enmarañaban en mi interior. ¿Había ido a buscar una vela con el fin de quemar una carta? ¿Una de esas cartas con las que hacía solitarios? ¿Por qué una vela? ¿Por qué quemar una carta? ¿Por qué había vuelto a guardar la vela? ¿Qué carta? A la última pregunta tal vez pudiera darle una respuesta. Dejé caer la carta quemada en el cubo de la basura y volví al cuarto de estar. La baraja seguía sobre la mesa. Saqué las cartas y las conté, 53. Solo había un comodín. Lucy había quemado un comodín. Miré el que quedaba, un bufón guiñando un ojo al sacarse un as de corazones de la manga. Me metí la carta en el bolsillo con una confusa sensación de venganza. Luego volví a meter la baraja en el estuche. Cuando una hora más tarde fui a acostarme, Lucy ya estaba dormida. Permanecí mucho tiempo despierto y a la mañana siguiente me acordaba de todo. Llovía. Intenté imaginarme que era una mañana de domingo cualquiera, pero no lo conseguí. Desayunamos en silencio, es decir, Lucy mencionó un par de asuntos triviales, pero yo no contesté. Luego añadió, no hace falta que estés tan callado por mí. En ese instante, todo se me volvió negro por dentro. Tenía el cuchillo en la mano y golpeé el mango con tanta fuerza contra el plato que estalló. Luego me levanté y salí de la habitación gritando, ¡Pobre Joaquín! ¡Pobre Joaquín! Unas horas más tarde volví a casa. Había pensado decirle que lamentaba no haber sido capaz de controlarme. La casa estaba a oscuras. Encendí las luces. En la mesa de la cocina había una nota en la que ponía, sí, te llamaré mañana u otro día. Lucy. Así salió de mi vida, después de 8 años. Al principio me negué a creerlo. Estaba seguro de que al cabo de un tiempo se daría cuenta de que me necesitaba tanto como yo a ella. Pero no se dio cuenta, ahora lo sé. He de aceptarlo. No era la que yo creía que era. Os leo ahora María. Un otoño me encontré por sorpresa con mi hija María en la acera delante de la relojería. Estaba más delgada, pero no me costó nada reconocerla. No recuerdo ya por qué estaba yo en la calle, pero tenía que tratarse de algo importante, porque fue después de que la barandilla de la escalera se hubiera roto, así que en realidad ya había dejado de salir a la calle. Pero fuera como fuera, me encontré con ella y se me ocurrió pensar, qué casualidad tan extraña que yo haya salido justamente hoy. Pareció alegrarse de verme porque dijo padre y me dio la mano. Ella era la que más me gustaba de mis hijos. Cuando era pequeña decía a menudo que yo era el mejor padre del mundo. Y solía cantar para mí, por cierto bastante mal, pero no era culpa suya, lo había heredado de su madre. María, dije, eres realmente tú, tienes buen aspecto. Sí, bebo orina y soy vegetariana, me contestó. Me eché a reír. Hacía mucho que no me reía, imagínate, tenía una hija con sentido del humor, incluso con un humor un poco atrevido, ¿quién lo diría? Fue un momento hermoso, pero me equivoqué. Qué fastidio que uno nunca consiga quitarse las ilusiones de encima. Mi hija se quedó como embobada, con la mirada perdida. «Te estás burlando de mí», dijo, «pero si yo te contara...» «Me pareció haberte oído decir orina», contesté. «Orina, sí, y me he convertido en otra persona». No lo dudé ni un momento, era lógico. Debe de resultar imposible seguir siendo la misma persona antes y después de haber empezado a beber orina. Bueno, bueno, dije en tono conciliador y con ganas de hablar de otra cosa.
Tal vez de algo agradable, nunca se sabe. Entonces me fijé en que llevaba una alianza y le comenté, veo que te has casado. Ella miró el anillo. Ah, lo llevo solo para mantener a raya a los pesados. Eso sí que tendría que ser una broma. Calculé rápidamente que por lo menos tendría unos 55 años y tampoco era tan guapa. Así que me volví a reír por segunda vez en mucho tiempo y en medio de la acera. ¿De qué te ríes? Preguntó. Creo que me estoy haciendo mayor, contesté, cuando me di cuenta de que me había equivocado una vez más, con que es así como se hace hoy en día. Ella no contestó, así que no sé, supongo y espero que mi hija no sea muy representativa de los nuevos tiempos. Pero, ¿por qué he tenido hijos como ella? ¿Por qué? Nos quedamos un instante callados. Pensé que ya era hora de despedirse. Un encuentro inesperado no debe durar demasiado. Pero justo en ese momento, mi hija me preguntó si me encontraba bien. No sé lo que quiso preguntar, pero contesté la verdad, que lo único que me molestaba eran las piernas. Ya no me obedecen, mis pasos son cada vez más cortos y pronto no podré moverme. No sé por qué le hablé tanto de mis piernas y ciertamente resultó que no debería haberlo hecho. Será la edad, dijo ella. Desde luego que es la edad, contesté. ¿Qué otra cosa iba a ser? Pero supongo que ya tú no necesitas usarlas tanto, ¿no? Si tú lo dices, contesté. Si tú lo dices. Al menos captó la ironía, diré eso en su favor, y se irritó, pero no consigo misma, porque dijo, todo lo que digo está mal. Y no supe qué contestar a eso. ¿Qué podría haber contestado? Me limité a sacudir la cabeza inexpresivamente. Ya hay demasiadas palabras en circulación por el mundo, y el que habla mucho no puede mantenerlo dicho. Bueno, tengo que seguir mi camino, dijo mi hija, tras una pausa breve, pero lo suficientemente larga. Tengo que ir al herbolario antes de que cierren. Ya nos veremos. Y me dio la mano. Adiós, María, dije, y se marchó. Esa era mi hija. Sé que todo tiene su lógica inherente, pero no siempre resulta fácil descubrirla. Y el último que os voy a leer se titula Vaya. Un día de verano que no llovió, me entraron ganas de moverme, o al menos de dar una vuelta por la manzana. La idea me animó. De repente me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía de tan buen humor. Hacía tanto calor que creí poder ponerme los calzoncillos cortos, pero al ir a por ellos me acordé de que los había tirado el año anterior en un ataque de melancolía. No obstante, la idea de los calzoncillos cortos se hizo tan imperiosa que corté las perneras de los calzoncillos largos que llevaba puestos. Nunca se es tan viejo como para perder la esperanza. Era extraño salir después de tanto tiempo, aunque todo me resultaba familiar, claro está. Escribiré sobre esto, pensé, y de repente en medio de la acera noté una erección, pero no importaba, porque los bolsillos de los pantalones eran amplios y profundos. Al llegar a la primera esquina, tardé mucho, porque aunque el espíritu iba muy dispuesto, las piernas me acompañaban, descubrí que al fin y al cabo no me apetecía dar una vuelta por la manzana. Ya que era verano, quería ver algo verde, aunque solo fuera un árbol, así que seguí recto. Hacía calor, tanto calor como cuando era niño, y me alegré de llevar los calzoncillos cortos. Y con la erección bajo un hábil control me sentía bien. Puede que suene exagerado, pero así era. Cuando ya casi había dejado atrás 3 casas, oí a alguien gritar mi nombre. Aunque sonaba voz de viejo, no me volví, pues hay muchos que se llaman Tomás. Pero al tercer grito miré hacia donde sonaba la voz. Era un día tan poco corriente, todo podía suceder. Y ahí estaba, en la acera de enfrente, el viejo profesor Storm del instituto. ¡Félix! Grité, pero estaba tan poco acostumbrado a usar la voz que no me salió gran cosa. Nos separaba un denso tráfico, y ni él ni yo nos atrevíamos a cruzar la calle. Habría sido estúpido perder la vida de pura alegría, cuando me había aguantado sin ella durante tanto tiempo. Así que lo único que pude hacer fue gritar su nombre una vez más y saludarle con el bastón. Sentí una gran decepción, pero al menos era un consuelo saber que me había visto y llamado por mi nombre. Adiós, Félix, grité, y me dispuse a seguir mi camino. Pero cuando llegué al siguiente cruce, allí estaba él, justo delante de mí, de modo que me había puesto triste sin motivo alguno. Tomás, viejo amigo, dijo, ¿dónde diablos has estado? No quería decírselo, así que no le contesté, pero dije, el mundo es grande, Félix, y todos están muertos o casi muertos. Sí, sí, la vida exige lo suyo. Bien dicho, Tomás, bien dicho. A mí no me pareció bien dicho en absoluto, y casi para hacerme merecedor de sus elogios dije, mientras tengamos sombra, hay vida.
Pues sí, sí, la maldad no tiene fin. En ese momento empecé a preguntarme si no estaba chocheando y decidí ponerlo a prueba. El problema no es la maldad, dije, sino la insensatez. Por ejemplo, la de esos jóvenes montados en motos enormes. Me miró un buen rato y dijo, creo que ahora no entiendo muy bien lo que quieres decir. Como yo no quería conseguir una victoria a costa suya, me limité a decir como por casualidad, pues eso, ¿qué es en realidad la maldad? Huelga decir que no supo contestar, no era teólogo y yo me apresuré a añadir, pero no hablemos de eso. ¿Cómo estás? Era evidente que lo había puesto de mal humor, porque primero miró detenidamente el reloj y luego dijo, cada vez que me encuentro con alguien me siento más solo que antes. No era precisamente una frase agradable, pero hice como si nada. Pues sí, dije, así es. Me di cuenta de que si no me daba prisa en despedirme, él lo haría primero, pero no me di la suficiente prisa, de modo que se adelantó. Tengo que irme, Tomás, he dejado las patatas en el fuego. Ah, sí, las patatas, contesté. Entonces le di la mano y dije, bueno, por si no volvemos a encontrarnos. Dejé las palabras suspendidas en el aire, porque era una de esas frases que quedan mejor inacabadas. Sí, dijo, y me estrechó la mano. Adiós, Félix. Adiós, Tomás. Di media vuelta y regresé a casa. No había visto nada verde, pero vaya, cuántos acontecimientos para un solo día. Bueno, pues aquí acaba el sarcástico relato Vaya de Kiel Askelsen y con él la lectura de hoy. Espero que os haya gustado.